un poquito, vamos a hablar sobre la evisceración y un poquito el cuidado de la cavidad oftálmica. En principio, pues eso, una vez que tenemos a un paciente que tras un largo periodo de intentos por recuperar el ojo, tratamientos médicos y quirúrgicos, pues llegamos a una etapa final en la que se decide que se tiene que retirar el órgano. En principio, preguntar primero, ¿es este paciente que no tiene visión, que tiene dolor? Si el paciente nos dice que no tiene dolor, probablemente en algunos casos seleccionados, como pacientes jóvenes, hay una opción que es la concha o cáscara escleral, que es el scleral shell. Esta es un tipo de prótesis ocular similar a la que conocemos, pero mucho más fina, que se pone en el ojo in situ. Para poder colocar este scleral shell necesitamos que haya una sensibilidad corneal disminuida, que el ojo sea un poco pequeño, o que haya un pequeño enoftalmos, obviamente el ojo ciego, y que estemos seguros de que no hay un tumor. Esta es una concha escleral, es similar a una prótesis ocular, pero es mucho más fina por detrás. Y vemos aquí a la niña esta que tiene el ojo in situ y cómo se ve con la concha escleral. ¿Qué pasa con la concha escleral? Que es cara, ronda entre los 2.000 y 3.000 euros, y si el paciente comienza a tener sensibilidad a dolor, tendrá que ir a una evisceración. Pero son posibilidades de las que hay que hablar y conversar con el paciente. Bueno, una vez llegado a este punto, eviscerar o enuclear. En muchos centros se hace la enucleación más que la evisceración. Hace muchos años, y ahora es más anecdótico, la oftalmía simpática está mucho más relacionada con la evisceración que con la enucleación, que es por la retención probablemente de restos de coroides. Entonces hay centros en los que actualmente se sigue utilizando más la enucleación. Preservan los músculos extraoculares, los seccionan y luego los pegan a la prótesis, ¿vale? Pero quitan la esclera y todo. Lo que tenemos que ver aquí es cuándo tenemos una contraindicación para una evisceración. O sea, las contraindicaciones son lo que nos, en general, van a dar la pauta de si el paciente se puede eviscerar o ya tiene que ir a una enucleación. Un tumor intraocular definitivamente es una indicación para una enucleación, es una contraindicación de evisceración porque no podemos saber los márgenes libres que dejamos. Y obviamente después de colocar una prótesis y cerrado aquello no tenemos cómo controlar el contenido retroorbitario. Y luego la tisis. Yo he visto aún y poner prótesis en casos de tisis haciendo evisceración. Sin embargo, se dice que las complicaciones de una cavidad enoftalmica utilizando una evisceración en una tisis son mayores. Hay mayor posibilidad de extrusión, se maneja mucho más la esclera, hay que disecar mucho, hay que hacer mucha presión en esa cavidad, y es lo que hace que la vascularidad y todo se vea afectada. Disculpen la letra pequeña, pero lo hice en el iPad y al final pues me quedó así, no me di cuenta. Nada, un poquito los pasos de la evisceración, yo creo que casi todos lo hemos visto. Hay ciertas variantes, cada uno pues en distintos libros y en distintas publicaciones hay ciertas variaciones, y uno más o menos va viendo, dependiendo de cómo tenga el ojo en ese momento, la que puede utilizar. Lo general es hacer la peritomía en el limbo, 360 grados, a unos milímetros del limbo escleral, del limbo corneal. La queratectomía también se deja muy poquito margen, 1 o 2 milímetros, para dejar la mayor parte de esclera intacta, que nos puede dejar luego cerrar aquella cavidad. La remoción del contenido, hay que intentar hacerlo. Claro, un ojo en tisis ya es más difícil, porque el ojo en tisis, el contenido ya está licuado, es diferente. En cambio, un ojo que no está en tisis, tenemos las capas, aún podemos entrar sobre el espacio supracoroideo y es más fácil sacarlo en bloque. Y es más fácil ese contenido también enviarlo a anatomía patológica. Luego se hace una succión y hemostasia. La hemostasia puede ser con cauterio, luego se puede poner también agua oxigenada con gasas embebidas. Y bueno, y luego hay que quitar una porción en V. Aquí pongo yo entre las 3 y las 9, pero también hay que tener en cuenta que si vemos que la prótesis es bastante grande, es mejor hacerlo en secciones oblicuas para evitar los rectos y preservar lo mayor posible la motilidad ocular.
La incisión esta escleral luego en la parte posterior del ojo también libera y relaja. Hacer varias incisiones por detrás relaja toda la esclera posterior a manera de rejilla y que nos pueda encajar bien la prótesis. ¿Qué pasa? Que muchas veces es difícil, ahora les voy a explicar, les voy a enseñar alguna foto, es difícil de que esa prótesis encaje aún entrando por delante, bien que hayamos hecho la V, es muy difícil que encaje detrás y vemos que la prótesis no avanza. Está recomendado hacer unas perforaciones en el implante, varias perforaciones en el implante para aumentar la adherencia a los vasos. Sumergir la prótesis en algún antibiótico, puede ser cefazolina, puede ser gentamicina. La colocación en la cavidad, en principio se puede hacer con un introductor, que es como lo refieren los libros, y manualmente también es posible como lo hacemos nosotros. Y nada, luego es importante el cierre. El cierre es mejor hacerlo en 3 planos. La mayoría estamos acostumbrados a hacerlo en 2 planos, y es como yo lo he visto mayormente. Cerrar la esclera y cerrar la conjuntiva junto con la teno. Pero está más indicado, o sea, primero, obviamente la esclera, mejor con un material no absorbible, luego la teno, por sí sola, cogerla y suturarla aparte de la conjuntiva, y por fin la conjuntiva. Entonces son 3 planos. Nada, los pasos que vemos, eso, la peritomía 360 grados, la excisión de la córnea, la queratectomía, y vemos aquí el plano supracoroideo que deberíamos de alcanzar, que es como mejor se quita todo el contenido en bloque, y hacer las incisiones relajantes. Aquí, como vemos, yo, como les digo, es mejor, pienso yo, hacerlo en oblicuo que a las 3 y a las 9, porque a las 3 y a las 9 nos podemos llevar los rectos y disminuimos la motilidad ocular. Y esta forma en pétalo, que secciona la esclera desde adelante hacia atrás en 4 pétalos, es muy útil para poder poner una prótesis adecuada, porque ¿qué pasa? Que con los años va a haber una atrofia grasa, y lo que rellena realmente la cavidad anoftálmica no es el espacio escleral, es el espacio, la cavidad en sí, el espacio retrovulvar. Entonces, cuando vemos que una prótesis no nos llega, abrir en pétalo, preservar los rectos siempre y abrir en pétalo y poner la prótesis muy atrás. Una vez posa la prótesis, es como tendría que quedar nuestra herida cerrada. Bueno, hablar un poquito de los implantes. Mills en 1885 fue el primero que describe la introducción de una bola de vidrio en un ojo viscerado. En los años 40 comienza a utilizarse el marfil, la esfera de vidrio, las bolas de hueso carbonizada, hueso descalcificado, cartílago formalizado, y más adelante pues sale el polimetilmetacrilato. Un poquito hablar de los implantes, los no porosos y los no porosos aloplásticos, el acrílico, la silicona, los porosos, la hidroxiapatita de coral, que es el BioEye, la hidroxiapatita sintética, que es el FCI3, el óxido de aluminio, que es la biocerámica, el polietileno poroso de alta densidad, que viene a ser el MECPOR, y luego el injerto de grasa. ¿Cuál es la ventaja de una prótesis porosa? En general se dice que permite el crecimiento fibrovascular, lo cual incrementa la integración biológica del implante. Las ventajas también frente a los no porosos es que se disminuye el riesgo de infecciones y hay una mejor integración mecánica. Los implantes en general, un poquito para saber cuánto es el volumen que ponemos, dependiendo del tamaño de la prótesis. Una prótesis de 16 milímetros nos da un volumen de 2 milímetros. Una esfera de 20, 4. Y la prótesis sola, que viene a ser la carcasa anterior, nos da un volumen de 2.5, con lo cual el más utilizado viene a ser el 18 milímetros, que nos da un volumen aproximado de 5,5 milímetros. Vemos que muchas veces esa prótesis de 18 milímetros nos es difícil colocarla, pero haciendo este pétalo realmente no debería de haber dificultad. Ideal es dejar un conformador. El conformador es es una placa de plástico con unos agujeritos, y es lo ideal mientras se pone la prótesis definitiva para poder mantener bien los fondos de saco. La prótesis, idealmente también colocarlo, mandarlo al ocularista en 6 a 8 semanas. La mayoría de los pacientes no requiere... pongo un poquito esto de los cuidados de la cavidad anoftálmica, porque muchas veces
vemos al paciente, se hace la evisceración, el paciente va al ocularista y nos olvidamos de él. Y el paciente con una cavidad oftálmica sigue siendo un paciente oftalmológico. Esos cuidados, si no lo sabemos nosotros, el paciente tampoco lo va a saber. Nosotros tenemos que darle ciertas recomendaciones. La mayoría de ellos no requieren una remoción diaria de la prótesis. Obviamente la tiene que sacar de vez en cuando para limpiarla, pero no requiere hacerlo diariamente. El paciente debería de dormir con la prótesis, y ahora les voy a explicar por qué. Utilización de lágrimas para evitar el roce de la prótesis con la conjuntiva tarsal. Y bueno, ver pues con el tiempo el paciente va a tener ciertas complicaciones, como por ejemplo por el peso de la misma prótesis. La de hidroxiapatita pesa más que la de Medport. Se utiliza más a nivel mundial la de Medport, pero también se refiere que hay mayor dolor en el posoperatorio un cierto tiempo hasta que el paciente se acostumbra a la prótesis. Nosotros usamos la hidroxiapatita y son las que más se utilizan, el Medport y la hidroxiapatita. Y con este peso puede incrementarse pues la laxitud del párpado inferior, que en un principio pues, es necesario hacer una corrección quirúrgica, porque muchas veces esa laxitud no deja que la prótesis externa se mantenga in situ y está destruyéndose continuamente. Y es importante examinar el ojo protésico. Nosotros, y claro, nos pasa a todos, este ojo no, porque esta es una prótesis, nos vamos directamente al ojo sano. ¿Qué pasa? Que vienen luego los problemas comunes de la prótesis. Secreción. La secreción puede ser por una pobre lubricación, que es lo más frecuente, que eso se arregla con lágrimas artificiales. Descartar, obviamente, que el paciente tenga una conjuntivitis papilar gigante, se refiere que es como una alergia autoinmune al plástico de la prótesis. Y otras causas posibles, vemos esto de aquí, una exposición del implante interno o un tumor recidivado. Si no sacamos la prótesis no lo podemos saber, con lo cual la prótesis hay que revisarla para ver la superficie, que no esté arañada, que no esté rayada, que sea lo que le produzca una conjuntivitis papilar, y quitar la prótesis y ver cómo está el ojo por detrás, porque si se está destruyendo seguirá teniendo secreción y le seguiremos tratando con Tobradex toda la vida. Y la residuo del tumor muy importante, entonces siempre quitar la prótesis. Entre las complicaciones, la exposición o obstrucción puede ser temprana o tardía. Si es temprana, entre la primera y la segunda semana, se puede intentar cerrar. Cerrar, en principio, intentar un cierre primario. Abrir, volver a retraer, levantar los tejidos y volverlo a cerrar. En exposiciones mayores de 2-3 milímetros rara vez se van a cerrar solas, con lo cual o se intenta cerrar un cierre primario o se pone un injerto de hermograso. Eso no va a cerrar, sino la prótesis se va a destruir. Luego la migración, que va lo que viene a ser lo que decía yo, los lagoftalmos, por aumento de la laxitud. El síndrome del sulcus superior se da por un déficit de volumen, que puede ser por la atrofia grasa o puede ser por esa laxitud, que el párpado cae y obviamente da una sensación de enoftalmos. Y esto de aquí, la contracción de la cavidad anoftálmica, importante en el sentido de que les decía que el paciente tiene que dormir con la prótesis. Si el paciente no duerme con la prótesis, la mayoría de estas contracciones de la cavidad anoftálmica son irreversibles, son progresivas, y una vez que empieza el proceso de fibrosis, no se sabe por qué, no para hasta cerrar los fondos de saco. Y muchas veces se ve en relación a que el paciente se quita la prótesis por la noche. Pues el paciente debería de dormir con su prótesis para evitar eso, porque si se produce la contracción de la cavidad anoftálmica, hay que quitarla y hay que volver a reconstruir. Y nada más, un poquito así para... Muy bien, una exposición muy buena y un tema que hoy se nos escapa un poco, ¿no? ¿Alguna pregunta a la doctora? Sí, as cascarillas esas esclerales, sí, yo lo he leído en libros, en artículos, no lo sé, y yo creo que eso, claro, es que nunca, como dice en alguna de las publicaciones que leí, los oftalmólogos deberíamos de alguna vez visitar un ocularista, ver lo que trabaja, ver cómo trabaja y ver lo que ofrece. Nosotros los mandamos, ¿dónde va? Pues váyase a, no sé, a la óptica fulanita, ahí hacen buenas prótesis, se acabó. Pero no sabemos lo que hacen, no sabemos si hacen carcasas, no sabemos si hacen solo prótesis. Ese caso esta semana. Un chico son, 40 anos, unha catarata traumática, un trasplante de córnea, bueno, ese ollo no ve, a córnea ten unha queratopatía en manga, prácticamente, está blanca totalmente. Entonces, estéticamente,
O chico, claro, a mí non me pode facer algo neste ollo para que quería que lle fixeran un trasplante. Dixenlle que trasplante non estaba indicado, porque o ollo está prácticamente liso. Entón, dixenlle que fora a óptica a donde, bueno, aquí fais na ópticas, non? As prótesis. Sí. No, no las hace, no las Bueno, hace. las hace, bueno. No las hace, ponen prótesis estándar. Eso hay un concierto, que os lo tengo que decir, que me lo podías haber comentado porque se hubiera hecho. Eso se manda a Madrid a los Laiseca. Y hay un concierto, creo que, porque yo estuve en una reunión en Madrid, o que diga en Santiago, en la Xunta, de la propia Xunta, o sea, de la Consellería, poderlos enviar allí. Ahora as prótesis fanse aquí, non fan en Madrid. Ahora, No, vamos a ver, las prótesis, hay unas prótesis estándar. Vale. Y entonces esa prótesis estándar se la prueban. Y si le vale, ya encargan otra igual y punto. Vale. Que es lo que hacen, ¿me entiendes? Luego a todos les queda mal, a todos les queda mal. Entonces dicen, no, le vamos a limar aquí un poquito, la mandan a limar, tal, y siempre mal. Entonces hay que mandarlos a estos, a los Laiseca Madrid, que uno de ellos es oculista, me parece, además. ¿Y eso cómo facemos? A través de un papel de... A un papel de prótesis se manda a la dirección provincial, que ahora será el gerente, que es el tal, porque antes era la dirección provincial, y la dirección provincial, por el concierto que existe, lo envían allí. Además, son tan pocos casos que... No, pero bueno, que eso esto coincidía... No, es que yo creo que la cascarilla es muy efectiva, ¿eh? Claro, porque... Pero muy yo efectiva. creo, solo decir por si acaso, que me parece que en general se habla de llamarlo scleral shell, porque lo he buscado, yo lo he traducido para mostrarlo, pero en todas las publicaciones solo lo encuentras como scleral shell, o sea, está en inglés. Igual, si tienes que llamar No, o sea, el nombre es cascarilla o cascarilla ocular, o sea, claro. Eso está bien que lo hayas traducido, pero ya se denominaba así. Y creo que en esos ojos suele ir muy bien, siempre que no tenga una gran sensibilidad corneal, que seguro que no la tiene, ¿me entiendes? Entonces, en esos casos, la cascarilla va muy bien, porque además es lo más fisiológico de todo. Incluso ahora hacen unas lentillas, hacen una lentilla mucho más superficial, mucho más sencillita. Eu manteino pensando en algo así, se lentilla... No, pero ahí no lo hacen, ¿eh? O se manda a Laiseca, o si no, no hay nada que hacer. Realmente las prótesis actuales las hacen a medida del ojo, ¿no? O sea, le tienen que fotografiar el ojo contralateral y los pigmentos y todo. Es que es calcan el ojo contralateral al ojo. Sí. Es lo que debería de hacerse, no poner una prótesis estándar. Las cajas de pruebas de ojos que hay son muy amplias también, o sea, no sé, son 40 tipos más o menos, y más o menos es parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Respecto a la hidroxiapatita, no sé qué y tal, las de cristal, las antiguas, van exactamente igual que las de hidroxiapatita. E incluso mejor porque pesan menos, porque son huecas. Sí. Es decir, la bolita de cristal y va perfectamente. Y respecto a que sea 16, 18 o 20, me da la impresión que las que van mejor son las de 16. La de 16. Es mi impresión, que las de 16 entran mejor y es todo más fácil. Sí, lo que pasa es que como se habla de la contracción de la cavidad posterior... Sí. Y el conformador está muy bien, pero el conformador se utilizaba... Yo creo que el conformador, claro, tal vez no lo utilizamos, no sé, pero sí que es asequible, no son caros. No, pero además se reutiliza y solo son 3 modelos, o sea, solo son 3 tamaños de conformador. Pero lo que iba a decir que se utilizaba cuando hay cuando hay que reconstruir la cavidad con trasplante de conjuntiva o lo que sea. Y entonces, pero al final todas esas cosas, cuando no va bien de principio, es difícil. Bueno, muy bien por tocar estos temas tan en el borde.